La persona obviamente que con la que deseaba el concubinato ya había fallecido. Quería tener derechos obviamente derivados de su relación con esa persona, a lo cual les voy a decir el título del amparo. Ya había pasado por varios abogados y los abogados no podían solucionar su situación. ¿Qué tal, amigos? Estamos en un podcast de Abogados 2.0. En este podcast vamos a hablar de el concubinato entre personas que tienen matrimonio previo al concubinato con otra persona diferente. Soy el licenciado Juan Márquez. Soy la licenciada Karen Echegaray. Y vamos a entrar en tema. Licenciado, sabemos que hemos empleado el tema de concubinato para efectos de acreditar pensiones cuando también gente ya ha fallecido. Así es. Y puedan tener ciertos derechos que se podrían equiparar al matrimonio. Pero una gran disyuntiva es que, si bien es cierto, la legislación no nos prevé que se exhiban actas de no matrimonio, lo es que en los criterios de los juzgados, de menos de aquí del Estado de México, se empieza a ocupar el criterio en el que nos solicitan que las partes estén libres de matrimonio. Así es. Por aquí tú tienes la forma de resolver esa situación. Así es. Hace muy poco llegó una señora con una problemática que había ido ya a varios despachos a tratar de solucionar este tema con, obviamente ella refería que tenía matrimonio previamente al concubinato con la persona con la que deseaba el concubinato, y la persona obviamente que con la que deseaba el concubinato ya había fallecido. Quería tener derechos obviamente derivados de su relación con esa persona, a lo cual nos refiere que pues no había podido ya hacer el procedimiento, ya había pasado por varios abogados y los abogados no podían solucionar su situación. A lo que nosotros nos dimos a la tarea de investigar, analizar su asunto. Primero le dijimos que nos diera una semana para estudiar su asunto, investigar bien el tema. Y afortunadamente dimos con una resolución de la Suprema Corte de Justicia, que fue un amparo de revisión número 3727-2018, a lo cual les voy a decir el título del amparo. Es inconstitucional el requisito de estar libre de matrimonio para acreditar el concubinato, pues transgrede el principio de igualdad y no discriminación que consagra la Constitución. Entonces, en ese sentido, nosotros invocamos o hicimos alusión a esa sentencia en el juzgado en línea familiar en línea del Estado de México. Y afortunadamente, después de que nosotros presentamos la constancia de no matrimonio del señor, que él sí no tenía matrimonio, la señora tenía matrimonio, manifestamos en el escrito inicial que tenía matrimonio ella, que estaba casada en la Ciudad de México, y exhibimos también su acta de matrimonio que tenía la señora. No mentimos en ningún sentido, pero sí le hicimos saber al juez a través del escrito inicial que si no nos otorgaba la sentencia, era contrario a nuestros derechos humanos y a nuestra Constitución consagrados en esa situación, y que transgredía el principio de igualdad y no discriminación según ese amparo, lo cual obviamente nos fue favorable la sentencia, afortunadamente, pero sí se tardaron como 5 días en estudiar el asunto. Es decir, fue el escrito inicial, presentamos todos los documentos, fue la audiencia el día lunes, y el día lunes de la próxima semana nos estaban emitiendo sentencia porque sí estudiaron el tema y nos indicaron que la sentencia no era otorgada porque efectivamente transgredía, si es que no nos otorgaban ese concubinato, transgredía el principio de igualdad y no discriminación. En ese sentido, pudimos resolver ese tema de esa señora, y posteriormente ya otras 2 sentencias más que hemos tenido referentes al mismo tipo de situación, con el mismo tipo de circunstancias, y afortunadamente han salido favorables esas sentencias. Aquí hemos tenido muchas situaciones con colegas que me dicen, quiero hacer este truco, quiero hacer otro truco, quiero hacer esta situación bajo la manga. Y la verdad es que esa situación no es viable cuando te pones a estudiar bien el asunto, Lick. Hay otra licenciada que es colega también, con la que platiqué, dice, no puedo acreditar el concubinato, Lick, porque está casada. La ley dice que no se puede acreditar el concubinato si es que tienes un impedimento legal. Pero con esta sentencia de amparo en revisión,
pues no hay un impedimento legal. Entonces, el único impedimento legal que supuestamente el criterio de los juzgados es que tengas un matrimonio previo. Pero el matrimonio previo no es con la misma persona que quieres el concubinato, ¿estamos de acuerdo? Sí, entonces, acreditas una relación de filiación con una persona distinta a la del acta de matrimonio. Por eso es que debe de ser viable el concubinato. Obviamente, si quieres no se puede, el matrimonio y el concubinato con la misma persona. Ahí sí es imposible, legalmente. Porque ya está acreditada una relación y una filiación, según la ley. Y en el concubinato, esa persona con una persona diferente a la que está casada, pues no transgrede ningún derecho en contra de ellos. No hay una limitación legal para hacerlo. Entonces, es por eso que es viable esta jurisprudencia o esta sentencia en revisión y que afortunadamente la pudimos localizar y nos ha ayudado mucho para ese tema. También cabe aclarar que recientemente aquí en el Estado de México ya se puede hacer el concubinato entre personas del mismo sexo. Porque hubo apenas reformas el año pasado, finales del año pasado, para que tanto pudieran adoptar personas del mismo sexo como se pudieran casar y obviamente derivado de eso pudieran tener un concubinato entre ellos. Y ya hubiera una filiación entre personas del mismo sexo. Afortunadamente ya en la actualidad ya se puede. Y súper interesante porque al final, o sea, se viene a resolver algo que en práctica, saben los colegas que es súper común, el hecho de que venga gente que se casaba y que a través creían que se divorciaban luego a través de los años o mil cosas, se separan, nunca se divorcian, hacen vida con otras personas, en teoría se cumplen los fines del concubinato, que es esta ayuda mutua, que es el tiempo, que se cumplen los fines del concubinato, que adquieren derechos, luego fallecen sus concubinos. Y entonces aquí yo creo que también sería muy interesante cómo, y pues a final de cuentas recordemos que al ser un procedimiento no contencioso es oponible a terceros y creo que por ahí también estaría correcto el saber que al final dejas a salvo derechos de terceros que pudiesen en su momento inconformarse con claro. Y como juzgador no tener justamente esta como injerencia en poder suspender o no conceder sentencias favorables bajo estos supuestos, ¿no? Así es. Supongo que va a la justificación de la exposición de motivos de toda esta resolución que ha de ir encaminada en ese sentido. Y también considero que a final de cuentas la pregunta aquí sería muy interesante saber cómo resolverían ciertas autoridades administrativas bajo estas dos vertientes, ¿me explico? Revisar sus protocolos, porque entonces, ¿qué pasa cuando viene un concubino, pero viene un cónyuge y viene y dice, quiero reclamar la pensión de esta persona que falleció? Por ejemplo, ahí en materia administrativa, por ejemplo, del IMSS, yo me he dado cuenta que a quien le dan prioridad es a la esposa. Al consorte, yo también. Sí, por ejemplo, ahí no hay duda. Ahí, por ejemplo, a un lado hacen al concubino, pero he visto también que, por ejemplo, el concubino metió, o la concubino metió la pensión y les nulifican esa pensión y se la dan automáticamente a la esposa cuando se presenta. Sí. Ahí yo tenía el tema. Entonces, esa situación, pues, no sé por qué lo hacen, ya es criterio de ellos, porque la ley no dice en primer término está la esposa y luego en segundo término la concubina. No es, incluso dice que la categoría es lo mismo, en categoría de según la ley. Y adquiere los mismos derechos que estando en matrimonio. La única forma es que el matrimonio es con un acta de matrimonio y el concubinato es a través de un procedimiento judicial. Y que obviamente si no se casan doble vez si no se han divorciado, porque si va a ser nulo el segundo matrimonio. Así es, sí, nos ha tocado ver casos donde tenemos que nulificar el acta de matrimonio de la nueva, nuevo matrimonio, el segundo matrimonio, porque no dijeron que estaban casados en otra entidad federativa, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues obviamente conlleva a que se nulifique ese matrimonio y todos los derechos que devengan de él. Y pues ahí desafortunadamente pierden tanto derechos de administrativos, judiciales y de filiación de todo sentido. Y bueno, anteriormente porque no contábamos con los sistemas electrónicos como actualmente, entonces no se tenía ni actualmente, pero centralizado
el nombre de una persona y que aparezca así, porque la gente se pregunta, ¿y cómo entonces no sabían que estaban casados? Porque no había y no existe un sistema aún centralizado donde pongamos el CURP y el nombre de alguien y aparezca si está casado 1, 2, 3, 5 veces. Entonces era muy sencillo, todos escribían libros. Yo casarme en un estado e irme a casar en otro estado, porque no había como un registro, un sistema que centralizara esta información. Ahora ya lo hay. Actualmente justamente se va a pretender eso, que entonces con una búsqueda nacional se puede hacer, y ojalá también se centralicen muchos sistemas, no solamente este tipo de sistemas de registro civil, sino también registro público de la propiedad, o sea, muchos registros donde ojalá puedan ser a nivel nacional. Se puedan centralizar. Por ejemplo, fulanito de tal tiene tantas propiedades, debe tantas pensiones, tiene un matrimonio, claro. O sea, y la verdad es que estaría muy hasta bueno. Quieres embargar a alguien, o sea, no andas ahí investigando en dónde tenga un predio. Creo que ese sistema es el Plataforma México. No sé si has escuchado de ella. Sí, pero pues es confidencial en cierta forma para nosotros como litigantes. Sí, por ejemplo, para una persona particular, nada más puedes ver ciertos datos, pero en Plataforma México para las entidades o, por ejemplo, para la policía, sí pueden ver más datos. Con sus datos de servidor público pueden ver más datos más allá de los comunes. Es un arma de muy doble filo. Si es una institución pública y todos podemos tener acceso a esa información, pues para ciertos temas de juicios como los moros alimenticios, etcétera, pues evidentemente viene a apoyar el vivir de forma correctamente, si así lo queremos ver. Pero también se puede ocupar para muchas malas prácticas, temas de extorsiones, fraudes, secuestros, que con un nombre puedan saber todo lo que hay de una persona. Está sentenciado por eso, está sentenciado por el otro. Público, o tantos inmuebles tiene, o etcétera, ¿no? Entonces igual habría que ponerle candado. Sí, la verdad es que es un arma de dos filos, porque realmente eso sería abrir ¿cómo le dicen? La caja de Pandora para un montón de cosas. O sea, la verdad es que es un tema que sí hay que tener mucho cuidado en quién puede tener acceso a esa información. Si de por sí ahorita con los sistemas electrónicos ya puedes hacer una búsqueda de una demanda o una persona cuántas demandas tiene, o sea, ya es algo que puedes determinar si le puedes otorgar un crédito o es una persona muy problemática para llevar un asunto con él o celebrar un contrato de compraventa tan solo, ¿no? Entonces, esa situación sí nos puede ayudar mucho a la tecnología, pero también nos puede perjudicar en cierto sentido. Pues bueno, con esta situación vamos a cerrar este podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok como Online Abogado, en YouTube como Jurídico Yusemper, en Spotify también como Jurídico Yusemper, Facebook como Jurídico Yusemper e Instagram como Abogados Yusemper. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Soy el licenciado Juan Márquez. Soy la licenciada Karen Echegaray. Sigan comentando para que sigamos respondiendo sus preguntas. Muchas gracias.